páginas y vamos a abrir una página. Respecto a lo que nosotros venimos viendo, antes de pasar hoy vamos a ver algo que no hemos trabajado nunca en estos talleres, que es el tema de la generación de gráficos y tablas dinámicas con Google Sheet y la posibilidad de enlazarlo después con lo que sería las hojas, los archivos .doc de Google y después la generación de los archivos PDF de manera que lo puedan visualizar. Por ejemplo, generar una tabla de ventas, un análisis con tabla dinámica, un gráfico de ventas y que ese gráfico de ventas lo puedan levantar después con algún tipo de herramienta como PDF, ¿sí? Con un visualizador para que lo puedan exportar a cualquier tipo de formato y lo puedan ver tanto en una página web, en un celular con Android, en un celular con Apple, es decir, en una plataforma con Mac, en una plataforma con Windows, es decir, con ustedes con un formato PDF van a poder salir y tener una información portable para cualquier tipo de plataforma. ¿Cómo es la lógica que yo tengo que realizar? Inicialmente haría los cálculos en una planilla de cálculo, en una hoja de Sheet. Después generaría un documento, vamos a utilizar la herramienta de generación de documentos, los .doc de Google, y después hacemos una exportación a PDF. Pero antes de ir a esto, me gustaría hacer un mínimo repaso de lo que sería cómo es el tema de la fórmula. Nosotros hemos establecido fórmulas de cálculo en Google, pero sí es importante que tengan en cuenta cómo es la lógica cuando ustedes realizan algún tipo de cálculo. Yo les voy a poner en pantalla para que quede grabado cómo sería la información de lo que es la prioridad digamos, de cálculo que utilizan las planillas de cálculo. Cuando ustedes tengan que realizar un cálculo con una planilla de cálculo, lo que van a tener que hacer es tratar de tener en cuenta los que son el orden en el cual ustedes realizan las operaciones. Tengan en cuenta que todas las planillas trabajan de la misma manera. Siempre va a haber prioridad en el orden de las operaciones y hay veces que los resultados que ustedes obtienen varían según la prioridad que evidentemente le van a dar a la operación. La prioridad siempre la prioridad es de las operaciones que están entre paréntesis. Recuerden que normalmente las operaciones de suma y resta separan, las operaciones de multiplicación y división unen, pero si yo tengo una operación entre paréntesis que indica una suma, las planillas de cálculo siempre le van a dar prioridad o peso, un peso mayor a las operaciones que están entre paréntesis. Una vez que se resuelven las operaciones que están entre paréntesis, las planillas de cálculo resuelven lo que son las potencias. Recién después las multiplicaciones y divisiones y lo último que se resuelve son las sumas y las restas. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos de esto para que vean cuál es la diferencia que van obteniendo si no tienen en cuenta la forma con la cual ustedes presentan los cálculos. Yo voy a anotar esto como texto. Vamos a hacer esto: 1 más 3 más 8 dividido 2. ¿Sí? Discúlpenme, estaba escribiendo en otro lado. Vamos a anotarlo acá. Voy a hacer operación y la operación que voy a hacer es la siguiente. Voy a hacer, por ejemplo, vamos a hacer así lo que les decía, pero no recuerden que esto es válido siempre y cuando yo ponga el igual, ¿no? Pero lo que voy a hacer es esto: 1 más 3. ¿Y ya? Sí. Me parece que no estoy compartiendo. ¿No estoy compartiendo pantalla? Me parece que no se está compartiendo la pantalla. Dale, buenísimo. Gracias por el aviso. Ahora sí. No hay nada. Gracias, Male, muy amable. Les decía, ahora sí veo que se está compartiendo. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, ahí se ve en un cuadrito. Perfecto. Sí. Listo. Entonces les decía. Se ve, pero muy chiquito. ¿Se ve chiquita la pantalla? Pues estoy compartiendo pantalla completa. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, buenísimo. Entonces, les decía... ¿No? ¿Se ve chico? Lo dejo de presentar y lo vuelvo a compartir, no hay problema. Vamos a compartir toda la pantalla. Pantalla 2. Dale. Ahí vuelvo a compartir. Perfecto. ¿Listo? Ahí se ve. Perfecto, muchas gracias por el aviso. Les decía, el orden de las prioridades, ahí les vuelvo
ahí les vuelvo a compartir la imagen. Yo pensé que la estaban viendo, menos mal que está mal de ahí atenta. Cuando yo hago operaciones, tengo que tener en cuenta este ciclo, lo que les estaba comentando. Siempre voy a tener en cuenta las operaciones que se realizan primero sobre los paréntesis, luego las operaciones de potencia, seguido las operaciones de multiplicación y división y por último las sumas y las restas. La mejor manera de entender esto es realizando algún tipo de operación para que vean la diferencia que van a tener cuando realizan este tipo de cálculos. Por ejemplo, si yo hago esta operación, que es la que le decía, no voy a poner el signo igual simplemente para que no lo calcule. Entonces, si yo digo, por ejemplo, quiero hacer 1 más 3 más 8 dividido 2, fíjense que esta operación, la lógica sería, si yo le pongo 1 más 3 más 8 dividido 2, fíjense que el cálculo me va a dar 8. No voy a tener problema porque ahí todos los signos son signos en donde tengo sumas y restas y no estoy indicando nada contrario. Ahora, imagínense esta misma operación, si yo por ejemplo la hago de esta manera. Vamos a hacerlo 1 y vamos a hacer, por ejemplo, le voy a dar prioridad que sume el 3 más 8. Fíjense, le digo, sumame primero el 3 más 8 y luego dividime ese resultado por 2. Entonces fíjense que cuando yo hago esta operación, 1 más, abro paréntesis, 3 más 8 y le pongo dividido 2, fíjense que el resultado es 6,5. Entonces el peso que le damos normalmente a la operación tiene mucha importancia. Yo tengo que tener muy en claro cuando hago un cálculo en una planilla de este tipo, es cómo es cómo sería la operación. Otro ejemplo, por ejemplo, si ustedes ponen algo así, 5 más 10 por 2, esto, y hacen la operación, esto le va a dar igual a 5 más 10 por 2, que es lo que va a resolver primero. Y primero va a resolver el 10 por 2, ¿sí? Y una vez que tiene el 10 por 2, lo que va a hacer, le va a sumar 5, 10 por 2, 20 más 5, 25. Entonces, si yo ahora cambio el orden, como hice antes, y le pongo, por ejemplo, 5 más 10, y a esto lo multiplico por 2, observen que va a ser 5 más 10, y a esto lo multiplico por 2, evidentemente el resultado va a ser 30. ¿Por qué? Porque 5 más 10, 15, por 2, 30. Es decir, el orden yo lo puedo llegar a cambiar y evidentemente cuando tengo operaciones o fórmulas que son un poco más complejas, fíjense cómo me cambia el resultado. Podemos hacerlo con un ejemplo, un último ejemplo más largo si quieren para que se vea. Por ejemplo, si yo tengo varias operaciones, algo así, por ejemplo, tengo 2 más 2 por 5 y todo esto lo multiplico por 2, fíjense que vamos a obtener este resultado. Como sería la lógica. Lo que va a resolver primero es, dentro del primer paréntesis, vamos a abrir, y el primer paréntesis tiene una suma y una multiplicación. Entonces lo primero que me va a resolver de este tramo es el 2 por 5. Es decir, como encuentra que hay una suma y una multiplicación, la prioridad la va a tener la multiplicación. Entonces hace 5 por 2, 10, más 2, 12. Eso es lo primero que resuelve. Y después multiplica por 2 y ahí voy a obtener el resultado de 24. Ahora, si yo a esta misma operación la hago, por ejemplo, de esta manera, le hago hace 2 más 2, resolve esto primero, a esto multiplicarlo por 5 y todo esto multiplicarlo por 2, evidentemente lo que voy a obtener va a ser, vamos a abrir 2 veces paréntesis, y va a ser 2 más 2, me va a resolver primero esto, porque está entre paréntesis, después lo va a multiplicar por 5 y después lo va a multiplicar por 2 y vamos a llegar a 40. Entonces, el orden, vuelvo a repetir, el orden lo tenemos que tener muy claro. Siempre primero resuelve los paréntesis, luego resuelve las potencias, luego resuelve las multiplicaciones y las divisiones y luego resuelve lo que serían las sumas y restas por último. Pero si yo tengo que cambiar la prioridad, simplemente poniendo entre paréntesis, lo que hago es establecer un cambio de órdenes en cuanto a la prioridad de las operaciones. ¿Sí? Eso es importante que lo manejen. ¿Por qué? Porque cuando empiece a hacer cálculos, evidentemente puedo llegar a tener algún tipo de inconveniente. Bien, habiendo dejado esto en claro, vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar y cómo generar tablas dinámicas. Nosotros hemos visto ya en la clase pasada cómo hacer validaciones o cómo
generar datos controlados, cómo hacer, digamos, todo lo que son los conceptos de manejar datos a través de preguntas con sí, o datos que tienen que ver con hacer operaciones matemáticas siempre y cuando se den ciertas condiciones. Una vez que ustedes han establecido todo eso, normalmente con eso deberían poder ingresar una planilla de cálculo. Nosotros después, la situación que podemos tener, que digamos que tenemos que poder resolver, es cómo trabajamos con una planilla cuando queremos presentar información. Entonces, cuando yo quiero presentar información, lo que voy a hacer primero, voy a cambiar mi formato, voy a ir a configuración, le voy a decir que no estoy en España, sino estoy en Argentina, ¿sí? Y voy a usar las funciones, voy a dejar la interfaz en español, ahí voy a hacer que se cargue, y vamos a hacer una simple planilla. Vamos a suponer que tengo una planilla de ventas, en donde tengo, por ejemplo, vamos a ponerle un título, planilla de ventas, y tengo acá una cabecera. Entonces supongamos que tengo periodo, tengo una sucursal, tengo, por ejemplo, la sucursal, vamos a poner sucursal luz, no, la sucursal la vamos a marcar como tabla hacia abajo. Después voy a tener, supongamos, un canal mayorista, un canal minorista, ¿sí? Un acumulado, ¿sí? Y acá podemos calcular, por ejemplo, un porcentual, ¿sí? Que puede ser las comisiones. Por ejemplo, podemos poner, y acá podemos poner, vamos a agregar una columna a la izquierda, vamos a poner un vendedor, ¿sí? O canal de venta, mayorista, minorista, podemos poner internet, supongamos que tenemos 3 canales de venta, por internet, mayorista, minorista, y tenemos un acumulado de ventas, y acá tenemos una comisión que podemos establecer según un determinado cálculo, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos esta tabla. Yo cuando voy a trabajar con la tabla, normalmente lo que hacemos, digo, bueno, vamos a resaltar esto, después vamos a ver cómo hemos visto para ir dándole formato de tabla en cuanto a colores y todo lo demás. Acá en periodo, yo lo que voy a hacer es, voy a hacer una secuencia de datos, de manera que aparezcan datos mezclados. Vamos a hacer así: enero, julio, octubre, noviembre, diciembre. Y acá vamos a poner sucursal, vamos a poner sucursal 1, y acá voy a poner sucursal 2, vamos a hacer 3 sucursales, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer, total, después vamos a generar números aleatorios. A ver si, no, quiero hacer, para que me mantenga la secuencia directa, tengo que establecerlo con 2 caracteres. Voy a hacer esto con sucursal 1, y después voy a copiar y voy a hacer lo mismo con sucursal 2. Entonces acá voy a poner sucursal 2, y así tengo más variedad de datos. Vamos a hacer así sucursal 2, vamos a completar hasta el fondo, y acá voy a restablecer la misma lógica. De vuelta, todos los meses, y vamos a hacer sucursal 3. Después vamos a establecer números aleatorios, ¿no? Vamos a sucursal 3, voy a copiar esto. Yo tengo 2 maneras de hacer una secuencia. Uno sería escribir 2 números, y la otra es hacer un autorrelleno con copiar, pegar, y sería quizás la manera más fácil. Para reducir un poco el zoom, les recuerdo que tienen que bajarlo por la parte superior, y acá tenemos 3 canales de venta, ¿sí? Lo que yo puedo hacer acá es ver si puedo generar un número aleatorio. Esto lo solemos hacer siempre cuando cuando uno tiene que llenar una planilla, como en este caso 30, 40 números, y es una planilla de simulación de datos. Lo que solemos hacer es generar un número aleatorio, de manera que se estén generando y el gráfico esté cambiando, entonces le damos un poco más de manera un poco más dinámica a la planilla de cálculo. Les recuerdo que es una planilla de simulación, con lo cual simplemente estamos jugando con algunos datos. Entonces le vamos a poner acá, ¿cómo genero un número aleatorio? Yo tengo una función que se llama aleatorio, ¿sí? Aleatorio, fíjense, es un número aleatorio entre, y le tengo que poner un valor superior, un valor inferior. Vamos a poner una venta que va de 10.000, 1, 2, 3, punto y coma, y el canal superior, o sea, el valor superior que voy a tener, supongamos van a ser 90.000. Es decir, que me va a generar la fórmula un número cualquiera entre
10.000 y 90.000. Y fíjense que automáticamente el autocompletar me sugiere un número. Entonces yo le voy a dar a aceptar. ¿Y qué es lo que voy a hacer después? Voy a copiar esta misma fórmula, vamos a reducir un poco el zoom, esta misma fórmula que yo tengo acá, ¿sí? La voy a copiar a las otras celdas. Entonces lo que voy a hacer es voy a seleccionar todo esto de manera que tenga números aleatorios y lo voy a desplazar a 2 columnas más y de esta manera tengo los valores. ¿Qué tendría que hacer para que esto me quede bien? Y tengo que darle un formato de dinero, de moneda. Acuérdense que los formatos ustedes lo establecían directamente de la parte superior o iban a formato de número y establecían el formato en peso argentino. Si no, iban a moneda personalizada y desde acá podían establecer el tipo de formato. Por ejemplo, peso, peso argentino, o si lo tuviéramos en dólar, en reales, uno establece el formato. Entonces ahí yo ya establecí el formato de dinero. El acumulado de ventas, yo acá puedo hacer una suma, ¿sí? Una función suma, en donde lo que voy a hacer es sumar el rango de valores que tengo a mi izquierda. Entonces, si quisiera hacer esto bien, con los valores de referencia correcto, lo que podemos hacer, ahí les habilito el zoom para que se vea bien. Si yo quiero hacer esto bien, con los valores de referencia correcto, para que en el momento que yo tenga desplazamiento no tenga problemas, lo que puedo hacer acá es decir, mira, quiero sumar desde la columna C a la E, pero quiero que las referencias de columnas se mantengan absolutas. Entonces lo que voy a hacer es, con el signo pesos, esto lo hemos visto, y lo que hacemos es bloquear las columnas. Cerramos la fórmula y hacemos el autocompletado. Entonces yo ya tengo los valores totales. El tema de la comisión, podemos calcularlo si quieren hacer una fórmula de comisión. Podemos plantear, si quieren, ustedes ya saben cómo hacer fórmula, pero después podemos plantear una ecuación. Yo por el momento voy a poner una comisión que va a ser, vamos a agregar una hoja, así lo vamos a poner, por ejemplo, listas o controles, y acá vamos a poner comisión, y simplemente para que vean que yo puedo establecer hojas donde puedo traer datos del cálculo, voy a poner simplemente un determinado valor de porcentual, marco el porcentaje en la hoja y voy a decirme en la comisión es del 13%. Esto ya está en formato, a ver, creo que le había establecido formato, ¿no? Entonces, no le había establecido nada. Ahí está, formato de porcentual, con lo cual yo ya puedo realizar los cálculos tranquilamente. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Y digo, mira, la comisión va a ser el acumulado. Si hago las cosas bien, debería bloquear la columna F y multiplicarlo por el valor de la comisión. Acá yo puedo llamar a la hoja de listas, ¿sí? Donde tengo mi hoja de listas acá, listas, y podría decirle que la hoja de lista quiero la columna, por ejemplo, la columna B2, que creo que es donde estaba el dato, ¿sí? Esta sería una manera. Yo los datos los tengo acá en listas, ¿sí? Lo tengo en B1, no B2. Otra manera que podemos hacer para trabajar esto sería insertar, vamos a ver si lo podemos hacer, formato, a ver si le puedo establecer un nombre. Fíjense, yo lo que quiero que esta columna, en vez de estar buscándola a través de la hoja de listas, quiero ver si le puedo asignar un nombre. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, esa hoja va a tener un nombre, es decir, le puedo asignar un determinado valor. Pero acá lo que me está dando es para que yo le dé una operación, pero yo quiero capturar un dato. Entonces voy a decir, este rango de datos, ese 13%, se llama comisión. ¿Sí? Asigno un nombre a la trama de datos. Le digo comisión, y le puedo poner comisión de ventas. Fíjense que le asigno un nombre de comisión de ventas. Entonces, el valor de comisión de ventas se va a referir siempre a ese 13%. ¿Para qué pueden hacer esto? Porque ustedes después, acá voy a darle el nombre de hoja de ventas, porque ustedes en vez de hacer acá esto igual a la venta que tienen acumulada, ¿sí? En vez de hacerlo, multiplicarlo por el valor de la comisión, o como hice recién en la hoja de listas, lo que pueden hacer es multiplicarlo directamente por la comisión. Entonces fíjense que aparece, cuando yo empiezo a escribir comisión, aparece el nombre del rango que yo establecí. Entonces la fórmula es evidentemente un poco más, es como más visible. Yo la fórmula la observo y veo que digo que son las ventas por la comisión de ventas. Y evidentemente si acá abajo la comisión vamos a ponerla a un 10%, fíjense que automáticamente
la comisión se calcula. Entonces yo hago automáticamente el rango y de esta manera generé toda mi rango de datos. ¿Cómo pueden darle un poco más mejorar un poco la estética de todo esto? Bueno, que hay que jugar un poco, vamos a bajar un poco la vista, así vemos la planilla, vamos a ponerlo al 100. Recuerden que ustedes pueden cambiar el formato de los títulos jugando acá un poco con el tema de las fuentes, ¿sí? Pueden establecer el formato que ustedes quieran. Este formato de Montserrat a mí me gusta mucho, el tamaño lo cambian directamente desde acá, ¿sí? Tamaño de fuente le podemos poner 36 y desde acá también pueden cambiar el tema de color y todo lo demás. También pueden llegar a utilizar lo que sería una combinación en donde unificarían todas las celdas en una sola, de manera que sea una sola celda, y una vez que todo esto es tratado como una sola celda, evidentemente lo pueden alinear, como hemos visto, de esta manera. O sea, lo que hacemos es entrar la celda, porque esto ahora, al momento que está unificado, en una combinación, nosotros lo manejamos como si fuera una celda única. ¿Cómo pueden mejorar el rango de datos, la parte visual, si lo vamos a tener que presentar? La opción 1 sería hacerlo manualmente. La otra opción es dentro de los formatos, es trabajarlo con los que son los colores alternos. Los colores alternos, esto lo hemos visto, a mí me permiten que yo tenga un formato tipo tabla en donde puedo jugar con distintos valores o esquemas de dibujos, ¿no? Acá tengo distintos estilos, de acuerdo al tipo de estilo, fíjense, yo puedo cambiar el color del encabezado y los colores que van alternando la fila. Entonces yo puedo decir, mira, me interesa este estilo o este estilo que es un poco más gris, más clásico. Esto es muy personal, cada uno tiene un cierto estilo para presentar la información, esto no es para, digamos, sería muy subjetivo. Entonces yo de esta manera ya rápidamente cambio lo que sería el formato de la tabla. Entonces sumamos, yo le doy este estilo, ¿sí? Si no me gusta este color y lo quiero bajar un poco, le quiero bajar un poco el tono, le bajo el tono por ahí, le doy hecho y ya lo tengo resuelto, ¿sí? Vamos a poner un poquito más verde, ahí le puse hecho y listo, ya resolví el tema de que la planilla de ventas tenga un cierto formato más profesional. ¿Cómo genero la información, por ejemplo, de gráfica de esto, o cómo lo analizo con una tabla dinámica? Si yo quiero analizar esto, evidentemente tengo mucha información que está cruzada porque tengo periodos, tengo 3 sucursales y tengo montos de 3 canales de venta, ¿sí? Por internet, mayorista, minorista, tengo un acumulado y tengo un valor de comisión. Entonces, ¿cómo hago para analizar esto? Cuando yo quiero analizar esto, la idea es que yo tengo que buscar una herramienta que a mí me haga un resumen de información. Cuando ustedes quieren hacer un resumen de información, por ejemplo, ¿cuál es la suma de ventas de la sucursal 1? ¿Cuál es la suma de ventas de la sucursal 2? ¿O cuál es la suma de ventas del canal mayorista o minorista para la sucursal 1, para la sucursal 2? ¿Cuáles son los valores de comisión? Y quieren empezar a analizar en forma acumulada una lógica que pueden establecer si no manejan tablas dinámicas, decir, bueno, lo que hago es, en este rango de datos que yo tengo, quiero establecer algún tipo de filtro. Entonces vienen, seleccionan los datos, vienen a la parte superior, acá arriba donde dice crear un filtro, ¿sí? Y tienen la posibilidad del rango de datos de hacer algún tipo de filtro. Evidentemente, con los filtros, lo que van a hacer, ahí les amplío un poquito el zoom, es, por ejemplo, si yo establezco un filtro, digo, bueno, ¿qué pasa en enero? Entonces borro todos los datos y digo, bueno, vamos a buscar los datos de enero. Tildo enero, le doy a aceptar y toda mi planilla de cálculo va a reflejar los datos de enero. Podría ir trabajando de esta manera, pero se darán cuenta que es en cierta manera bastante engorroso y tendría que estar, no engorroso, sino va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Pero yo ahí estaría trabajando con enero y tendría que ver después si me sirve lo que es enero, analizar febrero, separar. Entonces, cuando yo quiero resumir, lo que hago es resumir con una tabla dinámica. ¿Cómo hago esto con tabla dinámica? Lo primero que voy a hacer es sacar el filtro. Entonces, voy acá donde tengo el filtro, le voy a decir que me borre todo el filtro, que me seleccione todo de vuelta, y ya ahí tendría la opción. Ahora, dentro de esta opción, yo fíjense que tengo todavía el canal de filtros habilitado, con lo cual lo voy a deshabilitar, y ahí tengo toda la hoja con todos mis datos.
¿Cómo genero una tabla dinámica? ¿Cómo se genera una tabla dinámica? Vamos a reducir un poco el zoom para que lo vean. La idea de la tabla dinámica es poder resumir la información. Entonces yo voy a seleccionar todos mis datos, ¿sí? Voy a seleccionar todos mis datos. Y una vez que tengo seleccionado todos mis datos, voy a ir a donde dice insertar. Y dentro de insertar voy a ir a donde dice tabla dinámica. Cuando tengo la posibilidad de insertar una tabla dinámica, lo que la planilla de cálculo va a hacer, siempre me va a proponer hacerlo en la hoja actual o en una nueva hoja. Siempre es preferible hacerlo en una nueva hoja, de manera que uno pueda analizar los datos separados. Entonces le doy crear. Les recuerdo que la tabla dinámica en realidad no me borra ningún dato, no me elimina nada, sino únicamente lo que hace es resumir información. Entonces, fíjense, ahí se la amplía al 150% para que tengan una buena vista. ¿Y cómo trabaja la tabla dinámica? La tabla dinámica me da posibilidades en el Google Sheet de establecer algún tipo de tabla dinámica predeterminada. Por ejemplo, cuál sería el promedio de Internet para cada periodo. Fíjense, yo le doy el promedio de Internet para cada periodo, sería una tabla. ¿Sí? Vamos a volver hacia atrás. Esto sería el promedio mayorista. Pero a mí me interesa que aprendamos cómo manejar las tablas dinámicas por nuestra propia cuenta, cómo realizo una tabla dinámica. La tabla dinámica tiene 4 componentes, siempre en todas las planillas de cálculo. Los componentes que van a tener para trabajar van a ser siempre una distribución de filas y columnas. Siempre les recuerdo que todos estos sistemas son bidimensionales, o sea, tienen 2 dimensiones. Sea Excel o sea Google Sheet, siempre trabajan en una dimensión de columna y de fila, con lo cual son 2 dimensiones. La tabla dinámica lo que hace es reordenarme la información, me la reordena y me la acomoda para que yo visualmente la pueda interpretar, pero nuevamente en cuánto, nuevamente en 2 dimensiones, es decir, siempre en fila y en columna, por lo cual ahí van a ver lo que dice fila y lo que dice columna. Y luego tienen el dato que es el que ustedes necesitan incluir. ¿Qué dato van a incluir dentro de cada fila o cada columna? El dato que van a incluir, evidentemente, es lo que nosotros conocemos valores, el dato como valor, porque yo en una relación de fila-columna, en el caso de la planilla que estamos armando, puedo incluir el valor de las comisiones, el valor del canal mayorista, el canal minorista o las ventas por internet. Es decir, tengo 4 posibilidades de análisis. Y luego tienen un último cuadrante, una última opción de análisis, que es hacer un filtro general. O sea, trabajar dentro de lo que sería la hoja de cálculo, generando un filtro. ¿Cómo es la lógica? Vamos a hacerlo desde cero. Supongamos que yo quiero analizar la relación que tengo por periodo y por venta por internet. Entonces, ¿qué le digo a mi planilla de cálculo? Mira, necesito, por ejemplo, las ventas por periodo. Entonces, le digo, en las filas, le doy a añadir y digo, quiero el periodo. Y siempre, toda tabla dinámica yo le tengo que hacer en función de un valor. Entonces, le voy a decir, los valores que quiero que sean el valor, supongamos, del acumulado. Entonces observen que ahí lo que estoy teniendo es la suma por periodo de los valores acumulados, ¿sí? Entonces, lo que estaría haciendo acá es el valor acumulado. Si no quiero que me haga suma, ¿sí? Acá tengo las operaciones de base, acá tengo suma, conteo, promedio, máximo, mínimo, media. Lo que yo puedo hacer es decir, bueno, mira, no quiero este valor acumulado, sino lo que voy a hacer es, por ejemplo, en vez de tomar el valor total, voy a tomar las ventas por internet. Entonces, en valores, le digo, mira, necesito las ventas por internet. Entonces, ahí lo que estaría teniendo sería para cada periodo, fíjense cómo acelero los procesos de filtro, las ventas por internet. ¿Qué pueden hacer ustedes acá para mejorar esto? Lo que pueden hacer una vez que ustedes tienen esta tabla dinámica, ya la van a ir cambiando datos, es para hacer una visualización rápida, es establecer un filtro. Es decir, un gráfico. Entonces yo puedo de esta tabla, como acá tengo los datos resumidos por mes, podría decirle que quiero insertar de esta tabla, quisiera insertar, por ejemplo, un gráfico. Entonces le voy a decir que quiero insertar un gráfico, acá aparece el gráfico, me lo genera automáticamente, y dentro del gráfico voy a tener los porcentuales y los periodos. Fíjense que cuando aparece un gráfico, dentro de lo que sería la planilla de la tabla de análisis dinámico de datos, yo acá tendría las sumas de internet porque me está tomando los valores de la tabla, y acá puedo determinar el tipo de gráfico, ¿sí? Puedo determinar este tipo de gráfico, es decir,
esta determinación la manejo yo, porque acá estaría viendo las curvas que tengo de ventas de internet. Acá estaría viendo una composición, pero tengo un solo gráfico. Esto sería un gráfico combinado, ¿no? Esto sería un gráfico de áreas, pero si hago gráfico de áreas debería ser porque tengo una sola variable. Entonces yo puedo establecer acá el tipo de gráfico que es el que quiero, ¿sí? ¿Sí? Esto lo es, nuevamente, volvemos, son tipos de gráficos muy personales, pero de acuerdo a la opción que ustedes quieran manejar, es el gráfico que evidentemente más les puede servir. ¿Qué pueden hacer acá? Personalizar el estilo del gráfico, tienen el tema de la letra, los colores de fondo. Fíjense que yo puedo establecer acá un color de fondo del gráfico, los colores de borde, lo puedo llegar a maximizar, es decir, sacar estas referencias y anotarla, puedo generarlo en 3D, pero es muy visual. Después, según el gráfico, ustedes van a poder trabajar con lo que sería la parte del gráfico. Si yo utilizo un gráfico circular voy a tener esta opción, si no, si utilizo un gráfico de barras voy a tener otra opción, va a depender del gráfico, pero siempre van a poder personalizar. Dentro de los gráficos circulares ustedes tienen los gráficos tipo torta, que es esto, los gráficos tipo anillo. El anillo es un gráfico de torta pero sin el centro, entonces ustedes pueden definir acá que le quieren sacar el centro y convierten de una manera muy rápida un gráfico de torta, digamos, en un gráfico de anillo. Entonces, ustedes pueden decirle acá también, ven, de generar la etiqueta de manera que sea todo más visible. Es decir, vuelvo a repetir, todo esto es personalizable. Una vez que uno establece el formato de gráfico, uno puede ir viendo cuáles son los valores que quiere resumir o analizar. Más allá de esto, después tienen los sectores de gráfico, ven, supongamos que ustedes dicen, bueno, yo necesito que un sector en particular, por ejemplo, el sector de enero, tenga un determinado color. Entonces puedo llegar a personalizar, ver cada uno de los colores. Entonces puedo decir, mira, necesito que el color de enero esté en blanco y de alguna manera necesito que se separe del centro porque es un periodo especial que yo necesito tener siempre visible. Entonces observen cómo uno puede empezar a realizar este tipo de trabajos de una manera muy profesional y de una manera muy rápida y muy fácil de interpretar, porque no, vuelvo a repetir, acá no estamos rompiendo nada, no hay peligro que se borre nada, sino que simplemente yo lo que voy haciendo es asociando información de una manera muy rápida. El tema de los títulos lo tienen por acá. Este es el título del gráfico. Yo le voy a dejar el título que sería el título que tiene ahí para que sea dinámico y puedan nuevamente establecer un formato de letra, el tamaño, como lo quieren, sea alineado. Y después, por último, tienen el tema de las leyendas, ¿sí? La posición de la leyenda, ahí está, fíjense, lo podemos poner arriba, lo podemos poner a las leyendas abajo, a la izquierda, a la derecha, o podemos hacer quizá la mejor manera es esta, que es tipo etiqueta, para que no me ensucie tanto el gráfico. Fíjense que rápidamente yo pude generar un resumen de mi tabla de ventas, porque acá yo tengo mi tabla de ventas, y que rápidamente pude insertar mi tabla dinámica. ¿Por qué es interesante la tabla dinámica? Porque si yo necesito cambiar el eje de información, acá tengo las ventas por internet, y necesito, por ejemplo, analizar las ventas que tengo por el canal mayorista. Fíjense que acá yo haciendo clic sobre la tabla dinámica, automáticamente a mí me aparece el editor de tabla dinámica, con lo cual yo puedo decirle, mira, no necesito las ventas por internet, con lo cual retiro las ventas por internet y dentro de valores ahora voy a añadir lo que son las ventas mayoristas. Observen que automáticamente los valores, por eso acá el tema del título lo deberían cambiar porque me quedo con sumas de internet, pero los valores se adecuaron a la nueva información. Yo tengo ahora las sumas de canal mayorista. Si quiero las minoristas, lo que voy a hacer es ventas minoristas y automáticamente aparecen los valores de la venta por menor. Si este gráfico le genera ruido, el título, lo que pueden hacer, recuerden, ustedes ya saben manejar, si bueno, mira, como el gráfico lo estoy tomando de manera dinámica, no es un gráfico que va a quedar estático, lo que yo puedo hacer es tocar acá el gráfico, ¿sí? Y dentro de las propiedades que tengo del gráfico, vamos a esperar que se guarde, vamos a ir a agregar el gráfico y vamos a ir al título del gráfico. Título del gráfico, y donde dice título del gráfico, le voy a decir que directamente no lo tome.
¿sí? Entonces fíjense que ahí yo ya ahora le saqué el título y le podría tomar directamente de la tabla dinámica. Entonces, de esta manera yo puedo generar rápidamente este tipo de análisis de información y resumirlo con un valor gráfico. Otro ejemplo que pueden tener de tablas dinámicas, yo puedo armar tantas tablas dinámicas como quiera. Por ejemplo, si tengo este rango de datos y este rango de datos nuevamente lo quiero para no estar armando las tablas dinámicas en función de un rango, que si le quisiera dar un nombre también le podría asignar a esto un nombre, como puede ser por ejemplo el tema de las tablas de venta. Entonces le digo, mira, necesito que este rango de datos, fíjense, este rango donde tengo toda mi información, se llame simplemente tabla de ventas. Entonces voy a datos y le voy a decir que quiero asignar un nombre. Entonces voy a decir quiero que tenga un intervalo con nombre. Entonces lo que le puedo decir que este nombre de este rango de datos, esto se llama tabla de ventas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que gano asignando a esto, digamos, el valor de tabla de ventas? Que si yo quiero generar una tabla dinámica y le digo, mira, quiero generar una tabla dinámica ahora desde cero, lo que voy a hacer, voy a ir a insertar una tabla dinámica, y la tabla dinámica donde me dice, mira, cuál es el rango, lo que voy a decirle, el intervalo de rango es mi tabla de ventas. Entonces, al asignar el nombre, yo ya, como tengo el rango asignado, yo ya le doy crear, ¿sí? Vamos a poner acá tabla de ventas, le vamos a dar a aceptar, me dice que no, a ver, vamos a seleccionarlo, seguramente le estoy errando con tabla de ventas, creo que lo hice bien. A ver, vamos a pintar todo, debería darme el mismo nombre. Vamos a ver, en teoría todo esto es la tabla de ventas. Vamos a insertar tabla dinámica, vamos a crear, no me lo está tomando. Bueno, vamos a asignarlo manualmente. Vamos a dar crear, y fíjense cómo yo puedo crear acá, por ejemplo, no me está, a ver, no me está tomando la tabla dinámica. Vamos a asignar todos los datos. A ver, que está rebelde, no me quiere tomar los datos. A ver, vamos a seleccionar el rango de datos. No tengo ningún filtro, nada aplicado. No debería darme ningún tipo de problema. Insertar tabla dinámica. Vamos a poner tabla dinámica. Vamos a dar crear. No sé por qué antes no lo hizo. Vamos a ponerle 150%, así lo ven. Y acá dentro de la tabla dinámica, ¿sí? Vamos a tocar el botón derecho así vemos las tablas dinámicas. Vamos a sacar este título con nombre. Y acá toco el botón derecho de la tabla dinámica y vamos a ver el rango. Yo lo que quiero ver si el rango le pongo tabla de ventas, me lo toma, ahí está y me lo toma. No sé por qué. No me lo está tomando. Ahí está, y lo dejo como estaba. No sé por qué no me lo está tomando, pero debería tomarme el rango. O quizás yo estoy muy acostumbrado a hacerlo con Excel y no sea lo correcto. Pero bueno, ¿qué podría hacer acá? ¿Qué pasa si yo quiero analizar con una doble variable en entrada? Por ejemplo, decir cambiar el rango y analizar, por ejemplo, en las filas lo que sería, por ejemplo, los periodos, ¿sí? Fíjense que yo le doy a añadir periodo y lo que yo hice acá, por ejemplo, puse las ventas de internet como valor, ¿sí? Y puse las ventas como internet, y esto sería el mismo gráfico que teníamos anteriormente, el mismo análisis. Pero supongan ahora que yo quiero analizar esto en las columnas y necesito analizar, por ejemplo, qué vende cada sucursal por internet. Entonces tengo dos maneras. Una sería añadir dentro de la columna el valor de sucursal, entonces ahí vería por cada periodo y por cada sucursal lo que estoy vendiendo de internet, ¿sí? Esa sería una manera. La otra manera es utilizar el concepto del apilado, que sería, si yo puedo trabajar acá en el periodo, digamos en la fila, tengo los periodos, otra posibilidad sería añadir acá en la fila otro elemento, por ejemplo la sucursal. Entonces, cuando ustedes trabajan de esta manera, tienen dos maneras de analizar la información cuando tienen más de una variable. Es una, analizarla como si fuera una matriz tipo Excel o Google Sheet, o sea,
fila columna, o otra va a ser un concepto que se llama el apilado, que es el apilado, ir apilando variables de análisis. Entonces yo tendría acá para abril lo que vende la sucursal 1, 2 y 3, para agosto, para diciembre, para enero, y de esta manera lo analizo. Si la vista no me resulta muy favorable, o sea, no me resulta incómoda para trabajar, simplemente lo que hago es elimino la sucursal de acá y lo añado como una columna, y de esta manera yo lo puedo trabajar. Entonces, si yo tengo estas posibilidades de trabajar con fila y columna, evidentemente el resumen de información que puedo tener es más que interesante. El otro tema que tienen que tener en cuenta es el tema del filtro. Cuando ustedes trabajan con tablas dinámicas, puede que necesiten algún tipo de filtro. Cuando yo trabajo con esta situación, por ejemplo, tengo acá sucursal 1, 2 y 3, observen que yo acá puedo, por un lado, ordenar, ¿sí?, el orden ascendente y ordeno por sucursal, orden ascendente y ordeno por periodo, ¿sí? Pero tengo acá la posibilidad de algo que se llama filtro. Entonces supongamos que yo quiero analizar las ventas que tengo y quiero aplicar un determinado filtro acá. Entonces lo que puedo hacer es decirle, mira, en el filtro yo quiero añadir, por ejemplo, el periodo. Entonces voy a decirle ahí, dentro de filtro, fíjense que acá en la parte de abajo yo puse el tema del filtro, y fíjense que dentro del periodo me dice mostrando todos los elementos. Si yo habilito, es un filtro en donde todo lo que yo ejecute acá se va a relacionar con la tabla dinámica. Entonces le voy a dar seleccionar todo o borrar, y puedo decir, mira, quiero las ventas de abril y de agosto, y automáticamente la tabla dinámica se me genera con estas opciones. Entonces todo esto lo pueden trabajar y es parte de lo que hacen con la tabla dinámica. Lo que ustedes pueden preguntarse es cómo hago si yo esta información, voy a sacar el filtro, ¿sí? Ahí volví al estado original. ¿Cómo hago si yo esta información la quiero, por ejemplo, presentar de otra manera? Por ejemplo, en un formato .doc, porque yo podría esto llevarlo a una planilla, digamos, a una hoja, hacer un print, pero evidentemente no voy a tener las prestaciones que tengo con un editor de texto. Podría llevarlo a un Word, pero también el Google Sheet me da la herramienta de tener una herramienta, digamos, una posibilidad de trabajarlo con lo que sería la parte de documentos. Con la parte de documentos, este es el equivalente al Word de el Office, en donde yo puedo agregar un documento y acá le vamos a poner un título, ¿sí? Vamos a esperar que se cargue en internet. Esto es exactamente igual a lo que vimos en los conceptos iniciales de las planillas de cálculo, y acá puedo generar un título, resumen de ventas. Esto es nuevo, esto ha salido hace poquito, que es el tema del formato 6 páginas, es decir, yo acá tengo una página tal cual como ustedes la tienen en un documento Word, pero tengo una posibilidad que es muy interesante, que es hacer que el documento no sea una hoja, sino que sea sino un elemento sin fin, es decir, como una especie de planilla en donde yo no tengo límites de hoja. Eso ustedes, a través digamos, de lo que sería la configuración, pueden establecer que quieren un formato personalizado de página, ¿sí?, en donde le pueden decir que la quieren vertical, el tamaño de papel, el color de la página, o que no tenga página, es decir, que sea un elemento, una planilla de trabajo en donde no tengo elemento de límite de hoja, ¿sí? Que hay veces que es muy interesante porque necesito desarrollar algo y no quiero que eso salga impreso. En el ejemplo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer con página, porque supongo que lo vamos a imprimir, y ahí tengo una vista de la página. Acá yo trabajo exactamente igual que un Word, resumen de ventas, ¿sí? O puedo poner adjunto al presente los resúmenes de ventas, ¿sí? Fíjense que escribo con errores, nuevamente vamos a ampliar al 125, y fíjense que hay errores de ortografía y errores gramaticales donde cruzo las palabras. Botón derecho, adjunto, LSO, los resúmenes. Entonces fíjense que tengo corrección inmediata. Esto también es muy práctico, tal cual como con Word. Ustedes pueden hacer las correcciones de manera inmediata, y esto está digamos, en la web, como lo vimos, está disponible para que lo podamos trabajar. ¿Cómo vinculo la información? Yo tengo distintos niveles de vinculación de información.
Cuando yo quiero vincular, lo que hago es lo siguiente. Lo primero que tengo que saber es qué es lo que quiero vincular. Si yo quiero vincular un resumen general, como por ejemplo lo que vimos en la planilla, lo que tengo que tener en cuenta es que como esto está todo enlazado y está en la web, yo puedo hacer que todos los procesos estén automatizados. Es decir, que si alguien modifica un valor de ventas en una planilla, automáticamente mi reporte cambie. Entonces, ¿cómo hago? Por ejemplo, acá puedo poner esto, detalle de ventas. ¿Cómo cambio los formatos? Detalle. ¿Cómo cambio los formatos? Bueno, cuando yo quiero cambiar acá un formato, por ejemplo esto, detalle de ventas como un subtítulo y esto, por ejemplo, como un comentario, y acá podemos tener, vamos a hacer un título general, reporte de ventas, en mayúscula, reporte de ventas. Entonces, todo esto lo voy a pintar y le voy a dar, mira, quiero formato de texto, entonces acá puedo tener el tamaño, lo puedo cambiar a mayúscula, minúscula, puedo también establecer acá lo que sería los estilos, ¿no? Entonces puedo decir, mira, vamos a ir a herramientas, a ver dónde tengo el estilo, formato, alinear, aplicar sandría, interlineado, encabezado de pie de página, pero lo que quiero cambiar es el estilo de la hoja esta. A ver, complemento, no, herramientas, comparar documentos, no traducir, formato de texto, acá tendría el texto, acá está, estilo del párrafo. Entonces yo le puedo decir, mira, esto, el estilo de este párrafo es un párrafo de tipo título. Entonces le voy a aplicar tipo título y observen que automáticamente me lo cambian. Digo, bueno, este párrafo corresponde al formato de estilo encabezado o subtítulo. Y aplico subtítulo y esto sería un formato de estilo encabezado 1. Entonces fíjense cómo voy dando los formatos de acuerdo al estilo que tenga. ¿Cómo relaciono la información? Primero, si quiero relacionar y vincular un dato, lo que puedo hacer es copiar todo el rango de datos que tengo, le voy a dar copiar y lo voy a pegar en mi resumen de ventas. Le voy a dar pegar. Cuando le dé pegar, automáticamente la plataforma de Google determina, me dice, mira, esto es un vínculo, porque encuentra que hay datos. Yo lo puedo pegar como un dato tipo imagen donde no hay ninguna vinculación, o puedo establecer que quede armado el vínculo. ¿Para qué dejo el vínculo? Para que si yo tengo una, por ejemplo, si tengo una modificación en mi tabla, automáticamente mi reporte cambia. Entonces lo voy a pegar como un vínculo. Le doy pegar y observen que queda armado acá todo el reporte de información. Y si yo hago clic, aparece acá arriba un indicador que me dice que esto está vinculado. Entonces esto es lo interesante. Fíjense la sucursal 1, que acá tengo 16.000 pesos, ¿lo ven? ¿Sí? De comisión, 169.000. Yo a propósito lo voy a cambiar para que vean, ¿sí? Lo voy a poner el 150%, y acá voy a poner un valor fijo, 10.000, 11.000, 12.000, perdónenme, el acumulado me lo calcula, ¿qué tengo acá? Y acá voy a poner 9.000. 9, 1, 2, 3. Entonces fíjense que mi primer fila ya no es variable, sino que son datos fijos, ¿sí? La suma da 30.000 y la comisión 3.000. Si yo me voy a mi tabla dinámica, ¿sí? Evidentemente acá vamos a ver qué es lo que cambié yo, las ventas de la sucursal 1, ¿sí? Acá tengo las ventas de la sucursal 1, y si acá hago un filtro, por ejemplo, para el periodo de enero de la sucursal 1, lo hacemos rápido, añadimos por periodo. Fíjense que yo le digo mostrame nada más que enero, entonces le digo así, mostrame enero, le doy a aceptar, vamos a sacar todo, vamos a poner, borramos todos los filtros, enero, y le doy a aceptar. Fíjense que acá tengo el filtro, ven, de la sucursal 1 de enero, 9.000, veo que los filtros están trabajando bien y las tablas dinámicas están respondiendo bien. Entonces, si yo me voy a mi reporte, fíjense que acá tengo un botoncito que dice actualizar. Si yo presiono donde dice actualizar, automáticamente todo mi reporte se actualizó. Y si ustedes observan ahí, yo ahora tengo 9.000, 10.000, 11.000, valor total 30.000. Es decir que al tener una tabla actualizada, yo puedo tener permanentemente los datos actualizados en lo que sería mi reporte.
¿Qué otra cosa puedo agregar? Yo puedo agregar, por ejemplo, también gráficos. Gráficos, por ejemplo, otro resumen, los gráficos de venta. Fíjense en el reporte. Fíjense que me falta un acento, botón derecho, gráficos. Y puedo insertar también acá directamente un gráfico. Fíjense, yo le puedo decir, mira, necesito insertar un gráfico. Y le digo el gráfico lo voy a tomar de la hoja de cálculo. Lo que va a hacer, me va a mostrar las hojas de cálculo que yo tengo. Y acá, esta hoja de cálculo, miren, yo no le di título. Le voy a dar un título para que vean. Ventas, me olvidé darle el título, ventas. Y ahora voy, resumen de ventas. Y vamos a ir al gráfico de ventas. Esto le voy a decir que tiene un formato de estilo encabezado. Entonces acá le voy a decir, mira, quiero insertar un gráfico, pero el gráfico no lo voy a hacer yo. El gráfico le digo, quiero que lo tome la hoja de cálculo y ahí tengo la tabla de ventas. Cuando hago el clic en la tabla de ventas va a buscar todos los gráficos que yo haya desarrollado y le voy a decir que lo vincule, ¿sí? Entonces lo toco al gráfico, le doy importar y este gráfico ahora es un gráfico relacionado, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá tengo toda la información que yo generé en el gráfico de ventas de una manera muy rápida. Para cerrar esto, ¿cuál es la mejor manera de presentar? Si ustedes tienen que compartir archivo, lo pueden publicar en la web a través de un enlace, ¿sí? Pero si lo tienen que mandar a través de para que esto sea visto en un celular o sin importar el destino, o sea, que ni siquiera haga falta una conexión a internet, el formato de estándar para compartir datos es el PDF. Entonces les pueden decir archivo, le vamos a poner guardar como, o descargar, vamos a poner descargar, y acá dentro de la posibilidad de descarga, tengo la posibilidad de descarga de un PDF. Entonces le vamos a poner que se descargue como PDF, ¿sí? Fíjense que lo tengo acá abajo, en la parte inferior, no sé si lo alcanzan a ver, abajo a la izquierda, y ahí tengo mi reporte de ventas, y mi reporte de ventas está relacionado directamente con la información, con lo cual yo cada vez que lo actualice, todo esto se va a actualizar y yo lo puedo nuevamente mandar. Entonces fíjense que podemos darle un formato realmente muy profesional a todo esto y de una manera no tan complicada, no es para nada complicado, y todo esto está trabajando de manera colaborativa en la red. Bueno, creo que casi estamos en horario. Yo traté de ir lo más rápido que pude para tratar de meter todos estos temas que me parecen que son más que interesantes.